Seguramente hayáis oído hablar de un libro, una filosofía de la que se dice que ha creado más millonarios que ninguna otra. Hoy vamos a meternos de lleno en la obra de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, para descubrir cuál es, de verdad, su famoso secreto. La idea de fondo, la gran promesa del libro, es tan simple como potente. La riqueza y el éxito no son para unos pocos elegidos. Están al alcance de cualquiera que tenga la voluntad de descubrir y, sobre todo, aplicar un único secreto. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Y si todo se redujera a un solo secreto? Pues eso es justo lo que vamos a hacer aquí, desvelar de una vez por todas en qué consiste ese secreto que Hill prometió al mundo. Vale, para entender esto, tenemos que irnos al origen de todo. La historia empieza cuando el magnate del acero Andrew Carnegie le plantea un reto a un joven Napoleón Hill. El desafío era enorme: dedicar los siguientes 20 años de su vida a investigar y sistematizar la fórmula del éxito para poder compartirla con todo el mundo. Y es que la fe que tenía Carnegie en esta fórmula era increíble. Estaba convencidísimo de que era tan poderosa que debía enseñarse en todos los colegios y universidades. De hecho, llegó a decir que si se aplicaba bien, el tiempo de estudio podría reducirse a la mitad. Imaginaos. Y ojo, que no era una teoría en el aire, ¿eh? Hill se dedicó a analizar a más de 500 de las personas más exitosas de la época y descubrió que este secreto era el factor común, el hilo que las unía a todas. Y no hablamos de cualquiera, hablamos de gigantes como Ford, Rockefeller o genios como Edison y Bell. Según Hill, todos, sin excepción, aplicaban esta misma fórmula. Y aquí llegamos a la piedra angular de toda esta filosofía. El principio fundamental es que los pensamientos no son humo, no son algo etéreo. Los pensamientos, dice Hill, son cosas, son fuerzas reales, tangibles y superpoderosas, sobre todo cuando se juntan con un propósito claro y una persistencia a prueba de bombas. Y para que se entienda bien esto, nada mejor que la historia de Edwin C. Barnes. Este hombre tenía un único deseo, pero uno de esos que te queman por dentro. Quería ser socio de negocios de Thomas Edison. Fijaos, no quería trabajar para él, quería trabajar con él. Pero claro, aquí venían los problemas. Fijaos en los obstáculos que tenía. No tenía un duro, ni siquiera para el billete de tren. No conocía a Edison de nada. Y, por si fuera poco, su aspecto, según el propio Edison, era el de un vagabundo. Para cualquiera, esto sería un muro infranqueable. Pero el deseo de Barnes, según Hill, no era un deseo normal y corriente. Y aquí, en esta frase de Edison, está la clave de todo. Él mismo explicó por qué le dio una oportunidad a Barnes. Vio en su cara una determinación que no dejaba lugar a dudas, de esas que no aceptan un no por respuesta. Sabía que alguien con ese nivel de deseo tiene el éxito prácticamente asegurado. A ver, Barnes no se convirtió en socio de la noche a la mañana, ni mucho menos. Empezó con un trabajo de nada en la oficina. Pasaron los meses y en apariencia no cambiaba nada. Pero, en su cabeza, la historia era otra. Mantuvo viva esa obsesión. En su mente, él ya era socio de Edison y solo estaba esperando a que la realidad se pusiera al día. Y con esto llegamos al primer gran pilar del secreto, el deseo. Pero cuidado, no hablamos de un me gustaría o de un simple anhelo. Hablamos de un deseo ardiente, una auténtica obsesión que lo consume todo y que se convierte en la gasolina de todas nuestras acciones. Lo bueno de Hill es que no se queda en lo abstracto. Te da literalmente una receta. 6 pasos prácticos para transformar ese deseo en dinero contante y sonante. Hay que ser súper preciso con la cantidad, definir qué se va a dar a cambio, ponerse una fecha límite, crear un plan y, aquí viene lo importante, escribirlo todo y leerlo en voz alta 2 veces al día. Se trata de programar la mente. Vale, tienes el deseo, tienes el plan, pero ¿y si las cosas se tuercen? Porque se van a torcer. Para esto Hill nos cuenta una historia que es brutal, la del tío de un tal R.V. Darby. En plena fiebre del oro encontraron una beta, pero de repente desapareció. ¿Y qué hicieron? Se rindieron, vendieron toda la maquinaria por 4 duros y se fueron. Resulta que la persona que les compró la maquinaria tuvo la idea de contratar a un experto. Este hizo unos cálculos y descubrió que la veta de oro continuaba. ¿Sabéis a qué distancia? ¡A 1 metro! A un solo metro de donde los Darby habían dejado de cavar. Esta historia es la diferencia perfecta entre la mentalidad de fracaso, que se rinde a la primera, y la mentalidad de éxito, que sabe que la persistencia lo es todo. Pero claro, tener un deseo ardiente es una cosa, y mantenerlo cuando todo va mal es otra muy distinta. ¿Cómo se hace? Y aquí entra el segundo ingrediente clave, la fe. Una fe ciega, inquebrantable, en que ese objetivo se va a conseguir, pase lo que pase. Y aquí es donde Hill nos da una herramienta súper potente.
porque la fe, nos dicen, no es algo místico que tienes o no tienes. Es un estado mental que se puede construir, que se puede cultivar. ¿Y cómo? A través de la autosugestión, a la que él llama el elixir eterno que le da vida y poder a los pensamientos. A ver, ¿qué es esto de la autosugestión? Pues es básicamente el canal de comunicación entre nuestra mente consciente y la subconsciente. Es el arte de repetirnos pensamientos y afirmaciones, pero, y esto es fundamental, tienen que estar cargados de emoción, de sentimiento. Las palabras vacías no sirven para nada. Es la emoción lo que convence al subconsciente. Pero, ojo, y esto es súper importante. A la mente subconsciente le da igual si lo que le metes es bueno o malo. Es como tierra fértil. No tiene filtro. Hará crecer tanto las semillas del éxito como las del miedo y el fracaso. Actúa sobre lo que domine tus pensamientos, sea lo que sea. Y esto, según Hill, es la razón por la que mucha gente parece atraer su propia mala suerte. Vale, hemos visto el deseo, la fe, la autosugestión. Ahora es el momento de juntar todas las piezas del puzzle y ver por fin el famoso secreto en su totalidad. Y aquí está la gran revelación. El famoso secreto de Carnegie no es una palabra mágica, no es un truco de un día para otro. Es un método, una metodología, un sistema práctico que cualquiera puede aprender y, lo más importante, aplicar. Así que, aquí la tenéis, la fórmula completa. Fijaos cómo encaja todo. Se empieza con un deseo ardiente, un objetivo que te obsesiona. A eso le metes una fe absoluta de que lo vas a conseguir. Usas la autosugestión para grabar esa creencia a fuego en tu subconsciente. Creas un plan de acción claro y finalmente lo respaldas todo con una perseverancia que se niega a rendirse. Al final, todo vuelve al mismo punto, a la idea que lo resume todo. Como dice el propio Napoleon Hill, cada logro, cada fortuna, cada invento que ha cambiado nuestras vidas, todo, absolutamente todo, empezó como una simple idea en la mente de alguien. Y con esto cerramos. La reflexión final que nos deja Hill es demoledora. Si tanto la pobreza como la riqueza son, en esencia, hijas del pensamiento, la pregunta no es qué nos va a pasar. La pregunta es mucho más directa. ¿Qué pensamientos se elige alimentar día tras día? La respuesta, según esta filosofía, es lo que escribe nuestro futuro.